Echando Corriente, un podcast original de Dielco. Más allá de los tecnicismos, la formalidad y los protocolos, en este podcast nos encontraremos para hablar de la vanguardia energética, energías renovables, fuentes de energía no convencionales. Hablaremos de eficiencia energética y del impacto de la huella de carbono en nuestro día a día. Pero, sobre todo, queremos hablar de cómo dejar un mundo mejor para las futuras generaciones. Los temas estarán a la disposición del día. Lo convencional no estará en nuestro dialecto. Desafiamos el status quo y trascendemos lo mundano. Echa corriente y súmate al cambio. En este episodio estaremos con uno de los aliados más valiosos que tenemos, una organización de talla mundial y uno de los actores más importantes actualmente en el tema Smart Cities e iluminación, Sylvania. Junto a Jairo Pinzón, gerente de alumbrado público, estaremos vislumbrando el futuro energético. Bueno, ¿cómo están? Yo soy David Ospina, bienvenidos a una nueva entrega de Echando Corriente con Dielco. Hoy tenemos un invitado muy especial, que de antemano le agradecemos por estar acá con nosotros. Él es Jairo Pinzón, él es el gerente de alumbrado público y solar, y entiendo todo el tema de Smart Cities también, dentro de esta gran empresa que se llama Sylvania. Grandes aliados y amigos de nosotros, y esperamos hoy hablar un rato agradable acerca de las nuevas tecnologías que está haciendo Sylvania en este mundo y que nos trae de estas tecnologías a este mercado principalmente colombiano y latinoamericano, porque al ser una multinacional tiene a disposición de los mercados todas las tecnologías de punta en el tema de alumbrado público, de iluminación y de Smart Cities que nos interesa. Entonces, Jairo, bienvenido, ingeniero electricista de la UIS. Y bueno, pues me gustaría que nos contaras un poco más qué están haciendo ustedes en Sylvania. Cuéntame un poco de tu experiencia con la empresa y bueno. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, me siento muy complacido de estar con ustedes charlando, actualizando toda la información porque hay muchas cosas realmente para contar. Yo llevo ya 13 años trabajando con Sylvania. He estado en el área de proyectos, ahora en el área de proyectos de iluminación exterior, donde hemos desarrollado unas tecnologías muy interesantes combinando la energía solar con la tecnología LED. Estamos ahora trabajando en campo de generación solar. Estamos también desarrollando productos nuevos en el campo de las ciudades inteligentes, la iluminación inteligente, y espero compartir todas esas actualizaciones con ustedes. Muchísimas gracias, David. Bueno, yo creo que con el conocimiento y la experiencia que usted tiene, nos puede dar para bastantes capítulos. Hoy vamos a tratar de ser un poco expeditos con el tiempo. Sin embargo, me gustaría que nos cuente cuál ha sido esa evolución en Colombia principalmente. Hemos pasado de tecnologías muy rápidamente, del alumbrado público especialmente, hasta el LED, que ahora sigue teniendo incluso algunas posiciones un poco terraplanistas, llamo yo, con algunos responsables de algunas ciudades en Colombia, municipios, que no están convencidos de la tecnología LED. Y eso que no estamos hablando todavía de la solar. Cuéntame cómo ha sido esta evolución de la tecnología LED en el alumbrado público en Colombia. Podemos pensar que a partir del año 2010 hay como un punto de quiebre en la tecnología de la iluminación. Recordemos que a partir de ese año entró en vigencia el reglamento de iluminación interior e instalaciones de alumbrado público, el RETILAB, de uso obligatorio aquí en Colombia, el cual buscaba una mejor eficiencia energética, es decir, que a partir de ese momento ya había mayor preocupación aquí en Colombia por las fuentes de generación de energía, buscando que fueran más eficientes, que se utilizase la menor cantidad de vatios posibles por generar la mayor cantidad de luz. Eso coincidió también con el desarrollo de la tecnología LED, que no es una tecnología recién inventada, no, los diodos emisores de luz desde el año 1950 y por ahí anteriores comenzaron a ser utilizados, pero solamente a finales del siglo pasado ya se comenzó a usar para iluminación pública.
y no solamente iluminación pública, sino iluminación interior, gracias a desarrollo de LED de mayor potencia. Entonces, a partir de ese año comenzó a entrar la tecnología LED, ya con mayor fuerza en Colombia. Fue desplazando poco a poco, fue bajando de precio, porque esa era una gran limitante como toda tecnología nueva, y fue desplazando las tecnologías tradicionales. Obviamente, lo primero fue la eliminación de la tecnología incandescente, muy buena cantidad de luz, pero poco eficiente, muchas pérdidas por calor. Después viene la eliminación de la tecnología de la alta intensidad de descarga, donde contamos con la iluminación de sodio, como la iluminación de metal halógenos. También podemos incluir ahí al tubo fluorescente, las lámparas compactas. Son muy eficientes, pero contienen mercurio, ¿sí? El mercurio es indispensable para la producción de luz. A partir del RETILAB, de la nueva actualización que esperamos que salga muy pronto, ya queda totalmente abolido el mercurio en la iluminación tradicional. Entonces, prácticamente el 100% de la iluminación pasa a ser LED. Entonces ha sido un desarrollo vertiginoso, han venido mejorando las potencias de la luminaria, la eficiencia de la luminaria, y prácticamente el 100% de la iluminación pasa a ser tecnología LED. ¿Cuáles son los retos actuales en materia de instalar una serie de luminarias con esta tecnología LED en espacios públicos, digamos, en temas masivos? Entiendo yo que pueden haber problemas de distorsión armónica o de digamos, algunas particularidades dentro de este sistema y el funcionamiento de estas tecnologías. ¿Y cómo podemos solucionarlas? Ok, la tecnología de iluminación LED requiere un elemento que se llama el controlador o driver, que transforma la corriente alterna, que es la de las redes comerciales, en corriente continua, que es la que alimenta los módulos LED. Podemos decir que es similar al balasto que se usaba anteriormente en la iluminación de alta intensidad de descarga o en la iluminación Puede ser fluorescente. como un inversor, puede ser como una serie de inversor. No, al contrario. El inversor transforma corriente continua en corriente alterna. Y el driver hace lo contrario, transforma la corriente alterna de la red comercial en corriente continua para alimentar el módulo LED. Por ser elementos electrónicos, es decir, fuentes no lineales, con elementos como MOSFET o como diodo de alta potencia, esos generan transitorio, generan algunos elementos que pueden dañar a otros electrónicos. Sin embargo, los drivers que se utilizan en iluminación de alta potencia, como la iluminación exterior, la iluminación high bay o la iluminación de vías públicas, tienen drivers de altísima calidad, que tienen filtros muy buenos, ¿sí? Y prácticamente eso hace que la vida útil de esos elementos sea bastante alta, y así como tienen vida útil muy alta, también tienen poco aporte de transitorios, un alto factor de potencia. Entonces, en este tipo de iluminación, realmente poco efecto vamos a ver. Donde sí existe gran riesgo es en el tema de las luminarias económicas, las luminarias baratas, ¿sí? Eso aunado a que no haya una exigencia muy alta tecnológicamente en cuanto a la calidad de los drivers, porque al haber una exigencia más alta, pues suben de precio. Y la iluminación interior sobre todo, es muy sensible al precio. Es decir, estoy hablando de bombillas, estoy hablando de balas, de paneles de iluminación de pequeña potencia. Entonces, de pronto en eso sí es más pronunciado el efecto sobre alteraciones de la red por ese motivo. Pero en la iluminación exterior, más bien el efecto es poco. Tú has mencionado algunas de las digamos, retos que hay solucionables con este tipo de tecnologías. Y si tú me puedes contestar más o menos estas tecnologías LED puntualmente que tiene Sylvania en el mercado colombiano, ¿cuáles solucionaría? Digamos, reducción de pérdidas técnicas, reducción de pérdidas no técnicas. Ahora hablabas de que con esta tecnología eliminamos el calentamiento y eso hace que pues, se reduzcan las pérdidas de energía técnicas, hablando de esto. Entonces, esta tecnología podría solucionar
Sí, este tipo de exactamente. problemas. Aquí usamos luminarias con alto factor de potencia, baja distorsión armónica, entonces reduce pérdidas por calentamiento en cables, en conductores, por reactivos. Sí, pueden haber pérdidas de ese tipo. No, en este tipo de iluminación no existe eso, entonces colabora bastante a subir el nivel de eficiencia de la red total. O sea que estamos hablando de que instalar este tipo de luminarias de óptima calidad no solamente reduce los costos de operación, Claro. sino alarga la vida útil de la capacidad instalada. Claro, exactamente, porque, por ejemplo, en el caso de la sustitución de iluminación tradicional de sodio por iluminación LED, ¿sí? Eh, Se mantienen las redes que hay, se sustituyen las fuentes de luz, se sustituye la luminaria y la potencia disminuye alrededor de un 50%. Entonces, al tener menor corriente en conductores de calibre más grueso, pues van a haber pérdidas menores que las que había anteriormente. Entonces, eso ayuda a prolongar la vida útil de la misma instalación, ¿sí? Con pérdidas menores. Entonces, hay un doble efecto. Disminuye las pérdidas y disminuye totalmente el consumo de energía, pues inicialmente podría ser del 50%, ahorita ya podemos hablar hasta reducciones del consumo a un 30-35%, lo cual es enorme. Con todo esto llegamos a un punto bastante interesante, y muchos de nuestros clientes nos hacen, digamos, esa pregunta, y es la continuidad del suministro. Ujú. La tecnología LED puede aportar, digamos, positivamente a que haya mejor continuidad del suministro, de que de repente no se pueda quedar la calle sin luz, o cómo aporta esta O sea, tecnología a la no continuidad. solamente la reducción en las corrientes que circulan por los circuitos de iluminación hace que trabajen los cables con menores pérdidas, sino también los transformadores. Los transformadores no van a estar trabajando al 70, al 80%, sino que van a trabajar más suave, entonces menos posibilidad de fallas. Pero sobre todo, el gran avance que puede aportar la tecnología LED es que va de la mano también con otros desarrollos como el de la iluminación inteligente. ¿Sí? La tecnología LED facilita, por ser una iluminación totalmente electrónica, porque el diodo es un elemento electrónico, entonces al ser totalmente electrónica es mucho más compatible con los sistemas de inteligencia en iluminación, es decir, los sistemas de telegestión, que no solamente sirven para comandar, para recibir órdenes, atenuar, formar escenas, sino que también realimentan, es una comunicación de doble vía. Entonces le informan a la consola central del sistema, al operador, qué está pasando en el circuito. Entonces, en el caso de que haya alguna falla, inmediatamente la orden llega. Perdón, el mensaje llega de que se presentó una falla, ¿sí? ¿Cuál es el origen de esta falla? ¿Alguna descarga atmosférica, por ejemplo? O algo tan sencillo como el robo de conductores. Ya no hay que esperar a que sea un usuario el que reporte esa falla, sino que inmediatamente en tiempo real aparece la alarma y el tipo de falla que se presenta. Entonces se puede determinar si fue un accidente que tumbó el poste, si fue que se robaron el cable, si fue que cayó un rayo, todo ese tipo, o se quemó un driver, algún evento que pase, algún evento eléctrico o algún evento ajeno al servicio, es reportado inmediatamente. Entre, entre esta tecnología LED y lo que nos acabas de contar, que es la industria 4.0, Correcto. nace una necesidad de la sociedad por mejorar sus consumos, sus emisiones de carbono, sus Correcto. actividades humanas. Sí. Y eso puede ser, digamos, una, una tecnología bastante interesante en el sentido de ahorro, pero ¿cuáles son los retos tecnológicos de ahora? Adoptar una tecnología nueva, que pueda servir para autoalimentar de energía las luminarias, para garantizar la continuidad en el suministro de esta energía y de esta iluminación. ¿Cómo fue ese reto para ustedes de adoptar, como en la mitad de ese camino de la tecnología LED a la industria 4.0, este gran mundo que se llama el tema solar? Exactamente. Entonces ahí llegamos a un punto de confluencia, donde por un lado venimos con una iluminación nueva, una iluminación electrónica basada en diodos emisores de luz, mucho más eficiente que la iluminación tradicional. Venimos también el aporte
de la industria 4.0, lo que ya es el Internet de las cosas, la comunicación entre los equipos sin necesidad de intervenir el ser humano, el flujo de información y también una preocupación cada vez mayor por el medio ambiente, ¿cierto? Por la utilización de fuentes alternativas, fuentes renovables, fuentes prácticamente gratuitas de energía como es la energía solar. Si uno se pone a analizar realmente, como se dice, saliendo de la caja, uno piensa que el sistema de alumbrado público debería funcionar y hacia eso es la tendencia. Cada vez el mercado está pidiendo más fuentes autónomas de energía, que la fuente de energía de la luminaria esté en el mismo poste. Y eso lo logramos gracias a la tecnología de los paneles solares, ¿sí? Realmente no se justifica que haya toda una red de alimentación de energía de una luminaria a la otra, que, ok, sí cumple su labor de propagar la energía eléctrica, pero también puede servir para propagar, por ejemplo, una descarga eléctrica, que hay una descarga eléctrica en el poste y es a través de la red que puede llegar y afectar a otras luminarias o afectar a otros subestaciones o transformadores. Entonces, si uno mira bien el sentido, el futuro del alumbrado público tiene que ser que en el poste esté la misma fuente de energía, que no haya necesidad de cableado. Desde el punto de vista estético, pues el cableado es un problema, desde el punto de vista de costo, canalizaciones o estaciones, todo eso. No, si nosotros tenemos suficiente energía, podemos almacenar esa energía y dense cuenta que todo confluye. La tecnología del almacenamiento de energía debido a los vehículos eléctricos también está a pasos gigantescos, avanzando, ¿cierto? Está disminuyendo sus precios, está reduciendo su tamaño. Se estima que para el año 2024 el mercado de la iluminación autónoma con fuentes fotovoltaicas a nivel mundial alcance los 18 billones de dólares. Y nomás si lo pasamos desde el punto de vista global a Colombia, ha venido teniendo un crecimiento exponencial ese interés por la alimentación solar o alimentación fotovoltaica para la energía del alumbrado público. Entonces cada vez está creciendo más. Silvania cada vez está presentando nuevos productos. A través de Dielco hemos hecho acercamientos muy importantes con clientes que cada vez están pidiendo más este tipo de energía. Entonces esa va a ser la tendencia, ese va a ser el futuro de la iluminación. Una de las grandes dudas por parte de los proyectistas que toman esta decisión de cambiar su tecnología a tecnología LED con panel solar para autogeneración de su propio consumo, pues el reto más grande en este momento son las baterías. Correcto, exactamente. Tenemos el problema el cuello de botella. Exacto, tenemos ese problema de que suena bastante obvio e intuitivo que solamente podemos generar durante una franja horaria y realmente el uso de esa energía va a ser en la franja horaria opuesta, es decir, de noche. ¿Qué pasa con esas baterías? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los mitos alrededor de estas baterías? Si nosotros analizamos el conjunto completo de alumbrado público con alimentación fotovoltaica, hay 4 elementos principales, que son los paneles solares, las baterías de día, el panel solar carga la batería, de noche la batería transmite la energía almacenada a la luminaria, que es el tercer elemento, y hay en toda la mitad una especie de cerebro que es el controlador que gestiona los flujos de energía y sobre todo asegura el cuidado de la batería. La batería tiene las siguientes características: es el elemento más costoso del sistema, el más grande, el más pesado y el más delicado de todos, el de menor vida útil. Entonces, realmente puede darse que el costo de un sistema en un 60-70% esté dado por las baterías. Iniciamos nosotros los procesos de suministro de kits solares con baterías de plomo ácido muy similares a las baterías que utilizan los vehículos. La diferencia es que el electrolito no es líquido, sino que es en estado de gel para aumentar el mantenimiento. Pero simultáneamente los desarrollos que han habido, sobre todo en vehículos y en fuentes de almacenamiento para generaciones solares ya de ciudad y todo eso, ha hecho que las baterías de litio sean una alternativa viable. Ha venido disminuyendo el costo, ya la diferencia es apenas de un 20%, se reduce el tamaño y aumenta la vida útil. Entonces cada vez el litio va penetrando y adicionalmente hay otro tipo de tecnologías como níquel metal hidruro y
sobre todo los grandes fabricantes de vehículos están trabajando en laboratorios desarrollando cada vez baterías más económicas, más pequeñas y de mayor duración. Entonces realmente es muy prometedor el futuro y esperamos que las baterías sigan contribuyendo a disminuir el costo de los sistemas, no solamente el costo, sino también la estética del sistema, el tamaño, y cada vez aumente la presencia de sistemas fotovoltaicos en alumbrado público. O sea que en definitiva no se puede escatimar en precio de baterías. La batería es el corazón. Sí, exactamente. Uno encuentra a nivel del mercado muchos equipos que ofrecen potencias que realmente no son reales. Nosotros siempre decimos, realmente no hay equipos malos, no hay equipos malos. Existen proveedores que mienten con respecto a la información, equipos de 70 vatios, de 150 vatios, 200 hasta 400 vatios y son pequeños equipos que uno dice, no, esto no tiene. Siempre recomendamos a nuestros clientes, busque la batería, mire de qué tamaño es la batería. La batería la podemos medir en amperios hora, capacidad, o en almacenamiento de energía, que es vatios hora. Entonces busque la batería, mida en vatios hora cuánto es el almacenamiento y realmente usted puede saber qué puede esperar de ese equipo. Realmente generan decepciones grandes cuando compran, instalan nuestros equipos y no son lo que los clientes esperan. Ahora nos contabas que Sylvania está pues, más allá de la tecnología de iluminación o del mercado de la iluminación. Está metiéndose en el mercado de la generación. Digamos que ahí también se destapa una caja de Pandora y un montón de cosas para ver. Entiendo yo que es el momento preciso para poder invertir en tecnología solar, porque hay una serie de subsidios en los diferentes países que puede llegar más o menos al 50% del costo del panel, sí, hablando correcto, puntualmente de los paneles. Es decir, que nosotros desde estos mercados, digamos, en vía de desarrollo podemos tener acceso a subsidios por propiedad transitiva de, por ejemplo, tecnología china. El gobierno chino patrocina o da exenciones tributarias en más o menos el 50%, yo entiendo yo, más de 16 centavos por vatio, si no estoy mal generado. Entonces, digamos que esa tecnología ha pasado de un precio alto a un precio mucho más asequible para estos tipos de productos. Háblame puntualmente del precio. Digamos que nuestros clientes, pues siempre ese es un tema o posiblemente el más importante. ¿Cómo ha bajado el precio? ¿Cómo se ha movido el precio para beneficio de nosotros? Entonces, esto funciona como una balanza, como no solamente tenemos que mirar un lado de la balanza, que es el precio de los componentes, sino también el otro lado, que es el precio de la energía. Veamos la coyuntura que está pasando actualmente en el país. Estamos asustados, la gente está advirtiendo, el riesgo de apagón es grande por las condiciones del fenómeno del Niño. Ya estamos hablando en estos momentos de costo de kilovatio hora generado, es decir, en la planta hidroeléctrica de 1.000 pesos. Si esto es lo que están pagando ahorita, imagínense lo que va a ser para el usuario. Hay que sumarle transmisión, comercialización, exactamente, pérdida técnica, operadores, todo eso, ¿a qué precio nos van a cobrar? Si pasamos esto a dólares, pues estamos hablando 1.000 pesos costos, ya estamos hablando 25 centavos de dólar. Los costos tradicionales de Colombia de energía para el usuario estaban del orden del 15, 16, 18 centavos. Entonces, nomás pensemos en qué se espera en los costos en los próximos meses. Y eso si hay suficiente energía para responder a la demanda, que no vaya a haber el problema del apagón, que es otro problema gravísimo que trae muchísimas consecuencias. Entonces, eso es un lado de la balanza. Al otro lado, vemos que los costos sí han venido disminuyendo. El panel solar ha venido aumentando su eficiencia. Recordemos que un metro cuadrado de panel solar, si es un sistema monocristalino, un panel de tecnología monocristalina, tiene una eficiencia aproximadamente del 22%, es decir, tiene la capacidad de transformar un metro cuadrado 1.000 vatios de energía proveniente de la luz solar en 220 vatios aproximadamente en energía eléctrica. Primero que todo hay un campo muy grande de crecimiento ahí, de 22
de 220 llegar hasta los 1000 vatios de energía que podíamos tomar de la luz, ¿sí? La luminaria también tiene un campo de crecimiento muy alto. La luminaria puede llegar a crecer hasta, lo máximo son del orden de 180 lúmenes por vatio. Estamos actualmente en 180 lúmenes por vatio, 150, 180. Entonces, esas dos tecnologías todavía tienen un campo de desarrollo altísimo. Entonces, si confluyen esas cosas, como se dice, las estrellas se alinean, podíamos tener grandes desarrollos, pero también hay retos muy, muy importantes, como es que la tecnología esté al alcance de los usuarios, que haya suficiente personal formado para, no solamente para el montaje, para el diseño, para el dimensionamiento de los sistemas, sino también para el mantenimiento. A veces la gente se olvida y piensa que es montar un sistema solar. No, eso requiere mantenimiento, requiere que haya vigilancia, requiere que haya equipos adicionales. Entonces, realmente tiene que ser un trabajo muy coordinado para que podamos aprovechar, porque las condiciones del mercado establecen que es el momento adecuado para montar sistemas solares. Lo que decías de los beneficios tributarios son muy altos aquí en este país. Los beneficios tributarios son bastante altos. Un proyecto solar de autogeneración en pequeña escala, es decir, lo que tengan menos de 100 kilovatios hora, puede estar al mes, 100 kilovatios hora mes, puede estar alrededor, 100 kilovatios pico en paneles solares puede estar alrededor de 400 millones de pesos. Y el retorno de la inversión actualmente puede estar del orden de 2 o 3 años. Eso no se veía antes, gracias a los beneficios tributarios, también a la facilidad de que los excedentes de energía pueden ser vendidas al operador. Hablando de ese punto de generación distribuida, digamos, Sí. que llamamos a esa autogeneración en pequeña escala, también hay un montón de retos. Vemos en países europeos, por ejemplo, que al mediodía, que es cuando más se genera energía, podemos llegar a precios negativos de la energía, porque las granjas solares están generando a un ritmo donde excede con creces la demanda. Entonces, prácticamente que el sistema te paga por consumir la energía. Eso lleva también a que haya una infraestructura muy grande en transmisión y distribución de energía. ¿Cómo está Colombia preparado para asumir granjas solares entrando en operación, digamos que generación distribuida en pequeña escala, comunidades energéticas? ¿Estamos preparados en cuanto a la red? Ese es un talón de Aquiles muy grande, porque realmente estamos muy atrasados en la red, sobre todo en la costa atlántica. Hay déficits muy grandes en mantenimiento de las redes. Entonces, hay un problema, y sobre todo tenemos que también tener en cuenta que podemos irnos bastante al tema de generación solar, pero recordemos lo que pasó en España hace 20 años, cuando comenzó el boom también de los sistemas fotovoltaicos, que el gobierno estimuló que se crearan pequeñas empresas de generación. Entonces todo el mundo veía una oportunidad de negocio muy grande: invirtamos, pongamos acá, generemos 5, 10, 15 kilovatios, megavatios, lo que sea, y vendamos eso. Y descuidaron un asunto muy importante, que los ingresos, que eso generó que cayeran los ingresos, no solamente de las hidrogeneradoras o las térmicas, sino también de las empresas comercializadoras y de los operadores. Entonces, si ellos no tienen ingresos para hacerle mantenimiento, para ampliar redes, pues ok, pasó lo que en España tuvieron que hacer, que fue generar el famoso impuesto al sol. O sea, hay tanta gente generando, pues entonces castiguemos lo que venía ya al caso como la tarifa negativa, así castiguémosle eso, y porque las empresas tienen que subsistir, tienen que haber empresas de transmisión, de distribución, tienen que haber operadores, tienen que haber empresas que hagan mantenimiento. Entonces, tiene que pensarse es como una solución integral que involucren a cada uno de los actores. En eso se supone que están trabajando los entes reguladores, pero todos sabemos los grandes retos que se enfrentan en este momento, el tema de la regulación de las tarifas de energía. Muy bien. Bueno, de este capítulo de generación podríamos quedarnos hablando varias horas, pero volvamos a retomar puntualmente lo que está haciendo Sylvania. Ahora sí hablemos de las ciudades inteligentes, de la industria 4.0. ¿Qué tiene Sylvania para ofrecer a través de Dielco?
en tecnologías nuevas que están, digamos, ya funcionando en el mundo, pero que Colombia necesita adoptar? Ok, la gran innovación de la industria 4.0 fue que puso a hablar a las máquinas, es decir, se creó el concepto del Internet de las Cosas, el IoT, donde las máquinas, basándose en los sensores, ¿sí? Establecían comunicación directamente con otro tipo de operaciones sin necesidad de requerir permisos, sin necesidad de que haya una actividad humana que le diga, oiga, conéctese, pida, haga tal cosa. Entonces, esa es la gran innovación de la industria 4.0 y de los equipos IoT. Entonces, surge el concepto de las ciudades inteligentes, las Smart Cities, que son cómo utilizar toda esa tecnología de comunicaciones para mejorar el entorno de los habitantes de las ciudades, cómo reducir el consumo de energía, cómo reducir la emisión de gases invernaderos, cómo mejorar la ciudad, la seguridad, mejorar el tráfico. Entonces, hay un entorno que va a depender de los sensores. ¿Sí? Si yo quiero mejorar el tema meteorológico, pues tengo que colocar sensores que me midan la contaminación, que me midan la radiación ultravioleta, que me midan el porcentaje de partículas emitidas por los vehículos. Entonces, ¿qué hago con esa información? La proceso y tomo decisiones, ¿sí? Si yo quiero mejorar la seguridad, pues tengo que utilizar cámaras que no solamente recojan la información, sino que también identifiquen, tengan identificación facial de los individuos que circulan por una vía. Si yo quiero mejorar el tráfico, también haya cámaras que me censen y me midan cuántos vehículos hay. Si yo quiero mejorar la comunicación, tengo que tener pantallas que envíen mensajes, que puedan ser generación de ingresos mediante publicidad. Si yo quiero mejorar, por ejemplo, el turismo, facilitar la vida de los ciudadanos, tengo que tener Wi-Fi disponible, ojalá gratuito para todo el mundo. Entonces, cuando tenemos todos esos dispositivos, hay una pregunta: ¿dónde los instalo? ¿Sí? Si yo quiero tener, por ejemplo, medidores inteligentes que automáticamente me den información del consumo de energía, de gas, del agua, ok, tiene que ir esa información a un concentrador. ¿Dónde instaló ese concentrador? Cuando uno ve las ciudades, la topología de las ciudades, solamente existe un punto donde yo puedo concentrar esos sensores, que es el poste de alumbrado público. Entonces ahí surge el concepto de entrada a la ciudad inteligente, es el poste inteligente, donde el poste de iluminación, que únicamente me servía para sostener una luminaria, ya pasa a tener un rol mucho más importante, que es darle cabida a esos sensores y sobre todo comunicar la información de esos sensores con la red, con el internet, canalizar la información hacia un sitio, una consola central donde procesen esa información. Entonces, deje cuenta la gran revolución que espera a la iluminación. No viene por el lado de la luminaria, viene por el lado del poste. En el poste se va a concentrar. Nosotros en Silvania estamos evolucionando un paso más adelante. Acabamos de presentar en Brasil, donde ya desde hace 4 años hay redes 5G, y no es un poste que contiene toda esta información. Ya hemos colocado todos estos sensores, es en la luminaria. Y entonces ya estamos ofreciéndole una luminaria que tiene cámara, una luminaria que tiene sensor meteorológico, una luminaria que tiene un access point, un servidor para Wi-Fi, ¿sí? Entonces, toda esa información ya la ofrecemos. Y lo que es más importante, cómo comunicamos esa información, esa luminaria tiene antena y puede manejar 6 operadores distintos en tecnología 5G. ¿Sí? Jairo, cuando tú hablas de todo esto, se me pasa por la cabeza también nuestra transición, por ejemplo, del poste y ese convencimiento al usuario también oiga, ya no necesita comprar un poste de concreto y ya no necesita una grúa, ya lo puede pasar, por ejemplo, a pasar de postes monolíticos a postes metálicos seccionados, más ligeros. Sí, claro. Pero ahora ha sido todo un reto convencer a todo el mundo de que el poste metálico funciona. Ahora, ¿cómo los convencemos de que va a haber un poste que hace todo? Sí, y más aún con disposiciones legales un poco anacrónicas. Tú hablabas de cobrar por la publicidad, por ejemplo, pero en Bogotá las disposiciones normativas de publicidad visual exterior no permiten que haya videos, por ejemplo.
Entonces, necesitamos convencer a un montón de gente y a un montón de tomadores de decisiones que esto es una tecnología que está disponible. La pregunta es, ¿estamos listos para poder dar ese paso hacia las ciudades inteligentes? Y la segunda pregunta es, ¿esos productos están a disposición del mercado local en Colombia? ¿Se pueden instalar y se pueden vender? Sí, lamentablemente existe un desfase cronológico bastante, porque fíjate, yo estoy hablando de que es un producto que estamos presentando, que presentamos en Brasil, donde la tecnología 5G ya lleva 4 años en el mercado. Nosotros apenas estamos hablando que a finales de este año va a salir la licitación para que los operadores puedan ofrecer 5G al público en general. Entonces, existe un desfase muy grande, no solamente a nivel tecnológico aquí en el país, sino también a nivel de normas, Dese cuenta, si uno se pone a mirar lo que pasa en las grandes ciudades, ellos muchísimos problemas, sobre todo en el tema de transporte, lo han solucionado con temas muy innovadores, por ejemplo, que los buses sean un medio de publicidad, sí, exactamente. Eso es un ingreso muy grande. Por ejemplo, hace poco veía que uno de los metros es muy raro a nivel mundial encontrar un sitio donde el servicio de metro, el servicio de transporte masivo sea rentable. Prácticamente todos los países el transporte masivo tiene que ser subsidiado por el gobierno, ¿sí? Hasta ahora no conozco ninguno que lo ofrezca gratuito, exacto. Pero, por ejemplo, veo unos casos de ciudades que comercializan las estaciones del metro y son centros comerciales. Y todo eso ayuda a que disminuya la tarifa. Entonces, si realmente nosotros, como se dice, miramos fuera de la caja, vamos a encontrar muchas soluciones para estos cuellos de botella que estamos teniendo actualmente. Muy bien. Pues Jairo, me encantaría poder seguir hablando contigo, pero tenemos disponible a tiempo limitada. Eso abre la puerta a una segunda invitación. Claro, con Esta es tu muchísimo gusto. casa. Estamos aquí disponibles para cuando podamos volver a compartir un café. Esta es tu casa. Muchas gracias por estar en esta nueva entrega de Echando Corriente con Dielco. Esperamos que te haya gustado, que haya sido un espacio agradable. Eres una autoridad en materia de alumbrado público, de Smart Cities en Colombia, y para nosotros es todo un honor tenerte aquí, tener a Silvania sentado con nosotros, disfrutando de un café y sobre todo echando corriente. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias a todos ustedes.